Vamos a empezar la explicación de los hongos con una primera presentación de diapositivas en las que vamos a estudiar el primer grupo, que son los ascomicetes. En primer lugar, las características generales de los hongos. La mayoría de ellas tienen una estructura que se llama micelio, que está formado por hileras de hifas, que son las células que forman el micelio, que pueden estar tabicadas o sin tabicar. En esta imagen vemos una estructura formada por hileras de estas hifas que presentan tabiques entre ellas, serían hifas tabicadas, y esto correspondería a un micelio formado por hifas sin tabicar, de manera que aquí, como veis, los núcleos de las marca donde está una célula, y este es el tabique de la separación de una célula con la siguiente, y aquí vemos estas marcas grises serían los núcleos que están todos unidos y que no hay tabiques que separen unas células de otras. No forman tejidos, aunque algunos de ellos pueden formar unas estructuras reproductoras, que son los cuerpos fructíferos, lo que comúnmente llamamos setas. Y las setas sirven para formar las esporas, que son el medio de reproducción de los hongos. Su modo de vida puede incluir desde organismos descomponedores, es decir, que descomponen materia orgánica en los ecosistemas, pueden ser simbiontes, básicamente los líquenes, de los cuales hablaremos un poco más adelante, o pueden ser parásitos también. Y su ciclo de vida pues es muy curioso porque lo que vemos normalmente del hongo, estas hifas que veíamos aquí, cualquiera de los dos casos da igual, son haploides, puesto que la meiosis se produce en el cigoto, es decir, después de la unión de los dos gametos, que aparece un cigoto, inmediatamente sufre meiosis y a lo que da lugar es a células haploides, que son las que forman el micelio, que es lo que está presente durante toda la vida del organismo. El primer grupo que vamos a estudiar son los ascomicetes. Los ascomicetes se caracterizan por sus hifas son tabicadas, como las que vimos anteriormente, tienen unas estructuras que se denominan ascas, que se forman por fecundación y que están formadas por células que son haploides y que constituyen lo que se llaman las ascósporas. Mejor dicho, dentro de las cuales se forman las ascosporas, que se liberan por la rotura del asca. Dentro de los ascomicetes podemos encontrar las trufas, que son hongos subterráneos y que supongo que todos conocéis porque son muy apreciadas. Los hongos, que son parásitos, las levaduras y los líquenes. Esto sería cómo se desarrolla el asca dentro de los ascomicetes. Asca, aquí lo llaman asco, pero da igual. A partir de una célula dicariótica quiere decir que tiene dos núcleos. Recordad que los núcleos normales son haploides. Luego, cuando se forma una célula dicariótica, se produce la fecundación y esto sería una célula diploide, es lo que se denomina la célula madre del asca, que sufre la primera meiosis y la segunda meiosis. Y a partir de aquí lo que tenemos son ascas inmaduras. Ascas inmaduras que, cuando terminan de sufrir la meiosis completa, tenemos una estructura dentro de la cual tenemos las ascosporas, que son haploides. Y en cada asca se forman 8 ascosporas. Esto es un ejemplo de un ascomicete que se llama el vela. Parecen setas o son similares a setas, aunque las setas son más bien los cuerpos fructíferos de los basidiomicetes. Esta se llama morchela, Morchella esculenta, creo que es concretamente este ejemplo. Esta seta es comestible, la que vimos anteriormente no, y de hecho estas son muy apreciadas y se venden bastante caras porque, bueno, las que están bastante ricas. Estos penicillium, que se considera dentro, o se suele estudiar dentro del grupo de los ascomicetes, aunque en realidad son mucho más sencillos que los hongos. Y penicillium es muy importante porque es el organismo que, como su nombre indica, sintetiza la penicilina, que es el primer antibiótico que se descubrió. Y este es otro ejemplo más de un ascomicete que se llaman peciza. No son muy conocidos los ascomicetes, quitando morchela, que se suele vender con otras setas apreciadas gastronómicamente. A las demás, la verdad es que suelen pasar bastante inadvertidas. Como decíamos antes, un grupo importante de los ascomicetes son los que forman líquenes. ¿Qué es un líquen?
Un líquen es una asociación simbionte de un alga, que puede ser una clorofícia o una cianofícia, y un hongo, que casi todos son ascomicetes. A la parte que es capaz de hacer la fotosíntesis se le llama fotobionte, y al hongo se le llama micobionte en general. El hongo forma un falso tejido, no es un tejido verdadero, porque recordad que un tejido es una asociación de células que presentan especialización, y aquí no hay tal cosa, sino simplemente pues una especie de red o de maraña que está constituida por la parte fúngica del líquen y que rodea y protege a las algas, al denominado fotobionte. En una asociación simbiótica, recordad que ambos organismos se ayudan mutuamente. El fotobionte lo que hace es la fotosíntesis y por lo tanto fabrica materia orgánica a partir de dióxido de carbono, y el hongo lo que le proporciona al alga es protección y también agua, cosa muy importante para las algas. Pueden presentar tanto reproducción asexual como sexual, y para la reproducción sexual aparecen unas estructuras especiales que se llaman apotecios, que luego en alguna de las imágenes veremos la forma que tienen. Suelen tener forma de copa. Y hay tres tipos de talos principales. Hay más, pero estos son los más importantes. Pueden ser talos crustáceos, pueden ser talos foliosos o pueden ser talos fruticulosos. Y los líquenes son muy importantes en los ecosistemas porque se utilizan como indicadores de contaminación ambiental. Los ejemplos de líquenes que vimos anteriormente. Líquenes crustáceos se caracterizan porque tienen un crecimiento muy lento, tienen el talo muy unido al sustrato, pueden crecer sobre rocas, sobre cortezas de árboles, directamente sobre la tierra. Y aquí vemos tres ejemplos de líquenes crustáceos. Las imágenes van a aparecer en el orden en que vienen aquí mencionados: Verrucaria, Rhizocarpon y Pertusaria. Esto sería Verrucaria, que es lo negro. Este otro es otro líquen distinto, que da igual cómo se llame, no importa. Pero veis que muchas veces, y esto gris es otro líquen diferente. De hecho aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 líquenes distintos conviviendo sobre una misma roca. El que me importa a mí ahora mismo es este, que se llama Verrucaria. Este otro es Rhizocarpon, que es lo amarillo. Lo mismo, esto gris es otro líquen diferente. Y este otro, todo esto de aquí, es Pertusaria. Líquenes foliáceos. Tienen un talo en forma aplanada y con forma lobular. Lobular como si fuera el lóbulo de una oreja. Y no están tan unidos íntimamente al sustrato como en el caso anterior. Ejemplos: Parmelia y Umbilicaria. Este sería Parmelia, todo esto de aquí, y esta estructura de aquí es el apotecio que mencionaba antes, que es la estructura reproductora del líquen. Y esto sería Umbilicaria, que haceros la idea del tamaño que tienen la estructura esta en forma más o menos de hoja, podríamos denominar, de este líquen, que fijaos la mano de la persona que está tocando el líquen y el tamaño del líquen. Es decir, los líquenes no solo son organismos de tamaño pequeño, sino que pueden ser muy grandes. Y finalmente los líquenes fruticulosos, que suelen aparecer como ramificaciones que cuelgan de las ramas de los árboles. Pueden estar también erectas sobre ellas, pero muchas veces cuelgan de ellas. Estos yo creo que son los más conocidos porque en muchas películas pues aparecen formaciones de líquenes sobre las ramas de los árboles, son muy llamativas y son muy bonitas también. Ejemplos: Usnea, que probablemente sea el más conocido, Alectoria y Evernia. Este sería Usnea, que es, como dice aquí en el texto, es un líquen de tipo fruticuloso. Este es Alectoria, que forma pues grandes barbas que caen de las ramas de los árboles. Suelen aparecer en bosques de tipo templado húmedo y bueno, pues son muy conocidos. Se suelen utilizar a veces para formar tintes, no solo como indicadores de contaminación, como dije antes. Y este sería Evernia, que es el tercer tercer ejemplo que vamos a ver hoy sobre los líquenes fruticulosos. Con esto terminamos esta primera presentación. Habrá otra después, que vamos a hablar del otro gran grupo de hongos, que son los basidiomycetes.